vamos a tomar algo en cuenta. La multiplicación de los panes, la alimentación de los 5,000 es el único milagro que se repite en los 4 evangelios, ¿no? Es el único milagro que se señala en los 4 evangelios. Y Dios tiene una enseñanza muy importante acerca de esto, ¿no? A ver, yo quiero que te pongas a pensar este escenario, ¿no? 5,000 personas siguiendo a Jesús, y eso que se cuentan solo los varones, ¿no? Porque no se contaban a las mujeres ni a los niños, entonces eran más de 5,000, ¿no? Siguiendo a Jesús, y todos con hambre. Y tú eres este pequeño muchacho que ve a la multitud y tiene esta poca cantidad de panes, ¿no? Y de peces, ¿no? Dice, tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Entonces hasta de repente nosotros pensaríamos, mejor aseguro mi alimentación, ¿no? La de su familia, de repente estaba con su familia, o de repente pensaría, de repente es hasta tonto ofrecerlo, ¿no? Son más de 5,000 vistas de otro evangelio, ¿no? Pero recuerden lo que hace el Señor, ¿no? Y vamos a verlo desde otro punto de vista de otro evangelio. En Mateo, capítulo 14, dice: Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Entonces vemos que aquí Jesús, a raíz de este muchachito que venció su miedo de dar, él desarrolla un milagro. Pero lo más importante, miren lo que dice acá, ¿no? Partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Acá hay algo muy importante. Podemos tener miedo de dar, pero también podemos tener miedo de recibir para expandir el reino, ¿no? En el muchacho vemos a Dios venciendo el miedo de dar. Pero aquí vemos que Jesús multiplica los alimentos, se los da a los discípulos para que ellos alimenten a la multitud. Entonces el Señor nos quiere dar también para que recibamos y multipliquemos su reino, expandamos su reino. Recuerda, el miedo paraliza. El enemigo lo que va a querer hacer es paralizar tu acción. Dios te llama a la acción. Entonces hasta aquí quiero preguntarte, ¿qué está paralizando tu accionar en Dios hasta hoy? ¿El miedo al dar o el miedo a recibir para expandir? Porque puede ser que muchos de nosotros ya hayamos vencido el miedo al dar. Ya hacemos de el dar a la iglesia, el ofrendar, algo cotidiano, ¿no? Algo que ya nuestro corazón se desprendió de eso, pero de repente aún no hemos vencido el miedo de recibir para multiplicar, ¿no? Cada uno ha recibido un don especial de Dios, pero la pregunta es si lo estamos usando para su reino. Porque el recibir para multiplicar involucra muchos sacrificios, tiempo, talento y tesoros, como se dice. Por ejemplo, hoy estamos iniciando un servicio a las 8:30, pero antes de iniciar las 8:30 han habido personas que han dado su tiempo para estar mucho más antes y preparar todo, ¿no? Recibir para expandir. Entonces te hago la pregunta este día. ¿Qué tipo de miedo aún no has vencido? ¿El de dar o el de recibir para expandir? Y recordemos algo, ¿no? El pastor Guillermo siempre nos hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo está tu fe? Y la fe no solo está relacionada con el dar, sino también el recibir de Dios para multiplicar, ¿no? Tus talentos, ¿no? Todo lo que Dios está poniendo en tu corazón. Entonces ponte a pensar así, ¿qué estoy haciendo, ¿no? Para multiplicar esto que Dios me ha dado, ¿no? Para usarlo para su reino. De repente has tenido algunas heridas en alguna otra iglesia, en algún suceso de tu vida, y ya no te quieres involucrar tanto, ¿no? Con la iglesia, por así decirlo. Y solamente en tu vida solamente se está reduciendo a venir un domingo. Pero hay algo que yo recuerdo mucho que me enseñó un pastor, me decía, Yerton, el congregar el domingo es como la cereza en la torta. Porque el cristiano viene el domingo para exaltar y dar gloria a Dios por todo lo que ha hecho en la semana. Pero a veces pensamos, ¿no?, que el domingo es para recargar lo que he sufrido toda la semana, toda mi falta de fe, todo lo que estoy dejando para recargar energías, ¿no? Pero a mí me impactó mucho eso y cambió mi forma de ver, del congregar, ¿no? Porque venimos a dar gloria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas durante toda la semana. Así que yo te invito, si hoy estás luchando con algún miedo, dale la gloria a Cristo, porque hoy Él lo quiere vencer. Pero no podemos vencer algo que no reconocemos. Así que tómate unos segundos y piensa, ¿qué miedo aún no he vencido? ¿El miedo del dar o el miedo de recibir para multiplicar en la multitud lo que Dios hace? Yo recuerdo
Cuando yo llegué acá a la iglesia, venía después de 15 años de servir en otro ministerio, y como seres humanos pasan cosas, ¿no? Y yo decía, Señor, yo voy a venir y voy a solo congregar, decía, porque ya pues 15 años, y decía, de repente he perdido el tiempo en mi vida, cosas así. Y recuerdo que la primera reunión en la que estaba el profeta Rick viene y ora por mí, y lo primero que me dice, Dios te dice que no has perdido el tiempo. No, yo no le había contado a nadie, ¿no? Y poco a poco se fueron sumando responsabilidades en la iglesia, y de este pensamiento de que solo voy a congregar, ¿no? Se cambió totalmente, ¿no? Porque Dios nos llama a la acción, hermanos. Dios me enseñó a vencer ese miedo de recibir para multiplicar, para expandir su reino. Entonces, quiero que te pongas a pensar, ¿no? ¿Qué miedo no has vencido hasta este momento? Y vamos a ver lo que nos recuerda la palabra. En Mateo capítulo 14, versículo 27 dice, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí, ¿no? Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vayas a ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Y si seguimos en Mateo capítulo 14, dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. A mí lo que llamaba mucho la atención es que este pasaje acerca de Jesús caminando sobre las aguas está seguido nomás de este milagro de la multiplicación, ¿no? Y es que el Señor quiere enseñarnos algo. Y decía, pero ¿cómo puede estar conectado? Y está totalmente conectado. Ahora lo vamos a ver. Veamos este escenario. Jesús, si uno lee todos los capítulos, dice que la multitud había comenzado a rodear a Jesús y él le dijo a sus discípulos, vayan avanzando, ¿no? Vayan avanzando y yo voy a despedir a la multitud. Vayan subiendo a la barca. Y en la Biblia se señala que ya era entrada a la cuarta, ya cercana a la cuarta vigilia, que es entre las 3 y las 6 de la mañana, él ve que están allí en el mar, ¿no? En medio de la tempestad. Entonces había pasado una cantidad regular de horas que la barca con sus discípulos había estado en medio de la tempestad, ¿no? Y dicen que ellos lo ven venir a Jesús, ¿no? Imagínate, estar en esa media tempestad y ven venir a Jesús. Dice que se asustaron, hasta pensaron que era un fantasma. Y Jesús les dice, soy yo. Pero miren esta parte. Jesús le dice a Pedro, soy yo, Pedro. Y Pedro lo que hace es dudar, ¿no? Le dice, si realmente eres tú, pídeme, ¿no?, que vayas a ti y que camine sobre las aguas. Y dice que mientras su mirada estaba puesta en Jesús, él podía avanzar. Pero dice la palabra que en cuanto vio la tempestad, en cuanto se vio el contexto, vio los problemas, comenzó a hundirse, ¿no? Te hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo está tu fe? Como decía nuestro pastor Guillermo. Porque si hoy nuestra mirada está puesta en el contexto, nos vamos a hundir. Si hoy tu mirada está puesta en los problemas, nos vamos a hundir. Pero mientras nuestra mirada esté en Jesús, ¿no?, vamos a poder caminar sobre las aguas. Y recuerda, ¿no?, este ejercicio de caminar sobre las aguas no es algo de un día, es un estilo de vida para el creyente. Yo les hago una pregunta, ¿no? Yo la otra vez conversaba con amigos del colegio, imagínate, yo he salido ya hace varios años del colegio, y nos poníamos a conversar y decía, ¿cómo ha cambiado la vida, no? En la época que nosotros estábamos en el colegio, la mayoría vivía en casas, no en departamentos, y comprarte una casa no era algo exorbitante, ¿no? Más yo hablando la otra vez con mi mamá, recuerdo que la casa la compraron en $15,000. Ahora es imposible comprarte una casa con ese monto, ¿no? Es más, recuerdo que solamente un papá trabajaba, ¿no?, en la casa. La mamá generalmente está ahí. Y veíamos cómo todo había subido, todo se había hecho más complejo, ¿no? Es más, yo recuerdo cuando quería jugar béisbol, mi papá en esa época me decía, no, hijo, no te dediques al deporte porque a los 30 ya eres viejo, ¿no? Mejor dedícate a ser profesional porque sigues siendo joven, ¿no? Y hoy en día, recolocarse a los 40 años, por ejemplo, es difícil, ¿no? Antes la gente entraba a un trabajo y se jubilaba ahí. Hoy no. Entonces, todo nuestro contexto, ¿qué piensan ustedes? ¿Va a ser más fácil o va a ser más difícil de aquí a unos años? Yo hoy me pongo a leer cosas y dicen hay trabajos que van a desaparecer por el tema de la inteligencia artificial, cosas así, ¿no? Entonces va a ser un poco más difícil el contexto, pero mientras nuestra mirada está en Cristo, nosotros vamos a poder caminar sobre las aguas, vamos a poder vencer todos los problemas. Así que yo te invito, pon tu mirada en el Señor en este día.
No en las aguas, no en las tormentas, no en la tempestad. Tormentas van a venir de todo tipo. Es lo que siempre decimos de los jóvenes adultos, ahí cuando nos reunimos los sábados. Tormentas en tu vida van a haber de todo tipo. Ahora soltero, cuando te cases, cuando tengas hijos. Pero nuestro Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Las tormentas van a cambiar, ¿no? Entonces, vemos aquí, ¿no? Cuando el Señor nos dice, en medio de la tempestad, ven, soy yo, es muy fácil que nuestra mirada se desvíe. Por eso que necesitamos a personas que nos sustenten, necesitamos pastores, necesitamos líderes, necesitamos a nuestros hermanos que nos digan, pon tu mirada. Ustedes han visto este deporte de remo en grupo, ¿no? Que están varios remando y hay una persona adelante, que su única función es guiarlos, ni siquiera rema, ¿no? Y la mirada de todo el equipo tiene que estar en esta persona, porque si no es muy fácil que uno se desvíe. Entonces, a mí, de verdad, esta analogía me parecía increíble porque es como hijos de Dios como iglesia, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, ¿no? Acuérdense, por eso es tan importante, ¿no? Por eso el Señor habla inclusive del cordón de 3 dobleces, ¿no? Que no se rompe pronto. Necesitamos sustentar a otros, recibir para multiplicar, para expandir, ¿no? No solo vencer el miedo de dar. Entonces, vamos también a... ¿Qué nos dice Marcos acerca de este pasaje? Y es cuando les digo que está totalmente conectado, ¿no? Marcos 6, capítulo, versículo 51 al 52, dice, entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Miren cómo el Evangelio de Marcos nos recuerda que este milagro de la multiplicación de los panes está totalmente unido con el pasaje de la barca, ¿no? Porque dice que ellos estaban asombrados, pero no habían comprendido el milagro de la multiplicación de los panes porque su corazón todavía estaba endurecido, ¿no? No habían comprendido el tema que tenían que vencer el miedo del dar y el miedo del recibir para multiplicar, porque se venía ese encargo del Señor de la gran comisión, ¿no? Y el Señor quería formar sus corazones. Entonces, te tengo una buena noticia. Si hoy estás pasando dificultades, estás pasando alguna tribulación y tu mirada está puesta en Cristo, viene un gran encargo de parte del Señor. Porque el Señor te está formando para algo maravilloso, ¿no? Recuerda como este muchacho que dio sus 5 panes, ¿no? No hay obra chiquita para el Señor. El Señor muchas veces te hace pasar por una tribulación para que luego tú le hables a alguien, a una sola persona, tal vez. Y esta persona pueda ser restaurada en el Señor. Y no sabes si mañana al que tú le compartiste la palabra puede ser el próximo gran predicador que lleve a muchos a los pies de Cristo. Entonces no hay ninguna labor pequeña, ni hay ninguna ofrenda pequeña de vida para el Señor. Así que si estás batallando con eso, recuerda a este muchachito que dio lo que tenía y desató el milagro, ¿no?, de multiplicación para que luego el Señor les enseñara en la barca a sus discípulos acerca de vencer esos miedos. Recuerden que en esta serie tenemos una frase que resume todo. Dice, si tengo fe, creo y actúo, ¿no? Vamos a ver, recuerdan el pasaje siempre de David y Goliat. Vamos a recordarlo, ¿no? Dice, 1 Samuel 17:37, dice, David dijo, ¿no? El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió, está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Entonces vemos acá como este joven David, ¿no? Cuando todos tenían miedo, cuando nadie quería ofrecerse para pelear con Goliat, él dijo, yo voy a ir. Porque lo primero que hizo no fue pensar en todos los problemas, ¿no? Fue pensar en los leones y los osos que el Señor ya le había hecho vencer. Por eso que para él Goliat no le parecía ningún obstáculo, ¿no? Dijo, así como el Señor me liberó de las garras de los leones, de los osos, me va a liberar de este filisteo, ¿no? Recuerda, si hoy estás enfrentando un Goliat, recuerda acerca de los leones y los osos que el Señor ya te hizo vencer. Hoy te está haciendo vencer leones y osos, porque mañana viene un Goliat y Él te va a llamar para derrotarlo. Iglesia, nos va a llamar para derrotar a Goliat. Así que no nos preocupemos, confiemos en el Señor y aprendamos a vencer a los leones y osos. Recuerda, ¿no? Si tengo fe, creo y actúo. Es un ejemplo de lo que hizo David. Tuvo fe en el Señor, creyó y actuó. Él pudo decir, voy a enfrentarlo y pudo irse, pero actuó. Entonces, y hasta acá te pregunto, ¿no? Pero esa es una pregunta que yo me hacía. ¿Qué te está llamando el Señor a hacer? Y estás teniendo miedo hoy. Recuerda eso. ¿Qué te está llamando el Señor a hacer? Y recuerden algo, ¿no? David ya conocía
¿no? Conocía de antemano el poder de su Dios. El Señor nos quiere llevar a que vencer gigantes, a que vencer leones, osos sea algo cotidiano. Nos está preparando, ¿no? Uno solo puede, y recuerdo un hermano me decía, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me dice que tengo un hijo, veo a mi hijo, y él se levanta todos los días a tomar desayuno y sabe que va a estar el desayuno. Se ha vuelto algo cotidiano, ¿no? Ni siquiera no se acuesta pensando, gracias a Dios, no se acuesta pensando en si mañana voy a desayunar o no. Pero se vuelve ya algo cotidiano, algo que confía en que su padre le va a proveer. Y es la forma, me decían, que yo quisiera desarrollar esa comunión con Dios, me decía, ¿no? Levantarme, porque el papá más bien de repente sí se acuesta pensando, mañana cómo voy a darle desayuno a mis hijos, ¿no? Pero quiero llegar a ese punto de dependencia, de confiar plenamente en Dios, que el desayuno va a estar servido, que ni siquiera pensar, ¿no? Que con qué lo voy a proveer. Entonces, veamos esto, ¿no? Recordemos, las pruebas desarrollan nuestra fe. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Santiago 1, versículo 2 al 3, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Dios lo que está desarrollando es constancia, que se haga algo constante la forma en la que Él actúa, la forma en que Él obra milagros, ¿no? Y hay una frase que siempre compartimos a los jóvenes, fe más obediencia es igual a acción. No puedo decir tener fe y no obedecer. No puedo decir tengo fe y quiero obedecer al Señor y no actuar. Entonces yo te hago la pregunta, ¿en qué parte de tu vida no estás actuando todavía? Porque el Señor está llamando ahí y la fe va amarrada a la obediencia. Y la obediencia se traduce en acción. Recordemos esto siempre, ¿no? Una fórmula muy simple, fe más obediencia igual a acción. Hoy estamos sentados aquí congregados en un lugar cómodo porque en algunas personas el Señor años atrás, ¿no? Sembró este llamado. Las personas obedecieron con fe, pero accionaron. Miren, cómo el Señor traduce todo el accionar. Entonces, recordemos algo, ¿no? El Señor lo que busca es desarrollar constancia en nosotros. Constancia en la confianza de que Él obra milagros día a día. Yo hablaba, recuerdo una vez con un misionero y me decía que en aquellos lugares, mucha gente piensa que Dios ya no obra de forma tan sobrenatural como vemos en la Biblia, resucitando muertos o haciendo obras tan maravillosas, pero me dice, Gerson, en los lugares donde van misioneros y son pueblos plagados de brujería, que la gente está acostumbrada a ver cosas terribles, de verdad, sobrenaturales totalmente, Dios obra de esa forma porque tienes que orar de esa forma para que ellos crean, ¿no? Por eso la misma palabra habla de irán, beberán cosas mortíferas, serán picados por serpientes y no morirán, ¿no? Imagínate, donde el enemigo puso constancia, Dios pone una constancia mayor todavía. Así que hoy quiero recordarte, si el enemigo te ha acostumbrado a estar derrotado en un área, acostúmbrate a que tu Dios todos los días puede levantarte. Ese es el tema, ¿no? Y recuerden, miren cómo el Señor conoce nuestro corazón y conoce todo lo que íbamos a pasar. Si tienes problemas financieros, Filipenses 4:19 te recuerda, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estás ansioso por una decisión futura, recuerda lo que dice el Señor en Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y si estás luchando con una enfermedad, algún familiar tuyo, Isaías 53:5 dice, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Para todo hay una respuesta en la palabra de Dios, hermanos. Y recuerda, ¿no? Si alguien se vuelve contra ti, Romanos 8:31 te dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Tienes un problema en el trabajo con alguien? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Si estás preocupado, Filipenses 4:6-7 te dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y hay algo muy importante, ¿no? El enemigo va a querer poner miedo en tu vida para que no acciones. Y ese miedo se viene sembrando poco a poco, ¿no? Acuérdate algo, las pequeñas licencias traen grandes caídas. Recuerda lo que nos recuerda el Señor en su palabra, Cantares 2:15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cuáles son esas pequeñas zorras que van mermando nuestra fe día a día?
Y te hago la pregunta, porque cada uno las conoce, ¿no? Los comentarios que vienes escuchando de un familiar, que para él todo es negativo, los malos consejos de alguna persona, cosas que no deberíamos ver, exponernos a ciertas cosas, a cierta música, a ciertas películas que no tienen un contenido que edifica. Pero, ¿cuáles son esas pequeñas? Cada uno sabe con qué lucha. Pero, ¿cuáles son esas pequeñas zorras que están mermando poco a poco y echando a perder tu viña? En donde el Señor está cultivando tu fe, en donde el Señor está cultivando todo lo necesario para vencer esos miedos del dar y del recibir. Y vienen esas pequeñas zorras, ¿no? Y las echan a perder. Acuérdate lo que dice la palabra: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aquí pregunta al Señor: ¿cuáles son esas pequeñas zorras que están mermando mi viña, Señor? Porque recuerda algo, ¿no? La fe, miren cómo la palabra nos recuerda, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo recuerdo cuando, a los 24 años, cuando recién conocí al Señor, y bueno, escuchaba esa música que no es muy edificante, la verdad. Y yo recuerdo que un hermano me decía: mira, Gerson, la palabra de Dios misma dice, ¿no? Aquel que le pone música al corazón afligido es como el que sale desnudo de la nieve y como el que sobre el jabón echa vinagre. Por eso que si estás depre, me decía, no te pongas a escuchar baladas cortavenas, me decía, ¿no? Porque te va a llevar a la depresión, y en la depresión ¿alguien toma buenas decisiones? No, acuérdate de eso, ¿no? Dios conoce tanto nuestro corazón. Y para mí, esas eran las pequeñas zorras que hacían, ¿no? Que echaban a perder mis viñas. Cuando el Señor estaba trabajando, yo seguía en ese círculo, ¿no? De escuchar estas canciones que a veces, pues, la verdad no me llevaban a nada bueno, ¿no? A ningún pensamiento bueno, a tristeza solamente. Y cuando le entregué eso al Señor, la viña comenzó a florecer. Entonces yo te hago la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esas pequeñas zorras que están haciendo echar a perder tus viñas? Solo tú las conoces, pero pregúntale al Señor: Señor, ¿qué debo desechar de mi vida? Acá no se trata de imponer algo, sino de que tú hables en privado con el Señor y Él te muestre qué es lo que tienes que desechar. Vamos a recordar ahora, ¿no? Mateo capítulo 16, versículo del 5 al 8, dice: más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan, ¿no? Y seguimos leyendo este capítulo. Dice: ¿todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? ¿Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron? ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Miren qué interesante, ¿no? ¿Cómo viene esa secuencia? El Señor les muestra un milagro de la multiplicación de los panes, alimenta a 5,000. Hubo otra multiplicación para alimentar a 4,000 personas, ¿no? Y parece que se hubieran olvidado de haber presenciado ese milagro, ¿no? Luego vino, ¿no?, este pasaje de la barca, cuando él, en medio de la tempestad, ¿no?, lo hace salir a Pedro y calma la tempestad cuando él sube a la barca. Y la palabra nos recordaba, ¿no?, que ellos no habían todavía entendido el milagro de la multiplicación de los panes. Y ahora viene este pasaje donde él les dice, ¿no? ¿No recuerdan ese milagro que yo he hecho? ¿No? ¿No recuerdan todo lo que yo ya he multiplicado? Y les digo, no les estoy hablando de pan, porque ellos se peleaban, ¿no? De repente nos está llamando la atención porque nos hemos olvidado del pan, ¿no? Le estoy hablando de la levadura que es de los fariseos y los saduceos. Entonces, toda esta secuencia es para prepararlos, para enseñarles acerca de la levadura de los fariseos y saduceos. Cuídense de la levadura. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Eran unas sectas judías que prácticamente eran facciones que combinaban lo político con lo religioso. Ambos tenían diferencias. Por ejemplo, los fariseos eran muy pegados a todo lo que era, digamos, la parte de la letra. Los saduceos eran, digamos, tenían mucho vínculo con Roma. Los fariseos no, lo consideraban un gobierno legítimo. Tenían muchas diferencias, pero para perseguir a Jesús se unían. Es muy increíble, ¿no? Entonces, acuérdate de algo, lo que el Señor nos está advirtiendo ahí, y les quería enseñar a sus discípulos: van a haber
corrientes, van a haber cosas que van a querer deformar mi evangelio, van a haber corrientes que van a querer decir que mi sacrificio en la cruz no fue hecho una sola vez y para siempre, fue suficiente para traer el perdón de los pecados al mundo, ¿no? Porque si nosotros leemos hasta en la carta de Gálatas, ¿no? Vamos a ir a la carta de Gálatas 5, del 7 al 9, dice, ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Eso no viene de Dios quien los eligió, ojo. Solo un poco de levadura fermenta toda la masa, ¿no? Entonces aquí vemos a Pablo, ¿no? Gálatas es una carta que está dirigida, es una de las pocas cartas que está dirigida a un grupo específico de iglesias, ¿no? Y ahí Pablo les dice, ¿no? Les llama la atención, ustedes ya habían recibido el evangelio de salvación de Jesucristo. ¿Quién ha deformado esas ideas en ustedes? Porque lo que pasaba en esas iglesias era que había un grupo de, digamos, legalistas judaizantes que lo que decían era que el sacrificio de Jesús, ok, había estado bien, pero había que seguir bajo los parámetros de la ley. Entonces decían que no había sido suficiente el sacrificio de Cristo. Y lo que Pablo les llama la atención es, dice, Gálatas, ustedes venían caminando bien. ¿En qué momento comenzaste a escuchar cosas? Vinieron esas pequeñas zorras que echaron a perder tus viñas y te desviaste. Entonces te hago la pregunta, ¿estás escuchando algo que está modificando el evangelio? ¿Está negando la suficiencia de Cristo? Aún esas pequeñas zorras pueden ser nuestra propia condenación. Si fallaste en algún momento y estás diciendo el Señor ya no me va a volver a usar, el perdón de Dios es infinito, es inmediato. Dios te puede volver a usar. El sacrificio de Cristo fue suficiente una sola vez en la cruz y no hay nada que pueda negarlo. Se hizo una sola vez en la cruz. Cuando tomamos aquí la Santa Cena estamos conmemorando. No se está repitiendo el sacrificio. El sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. Y Él trae su perdón inmediato. Entonces te hago la pregunta. ¿Tú mismo estás echando a perder tus viñas? Lo que el Señor quiere hacer florecer. Lo que el Señor quiere cultivar en ti, a veces nuestra propia condenación nos impide. Pero hoy te traigo una buena noticia, ¿no? Que la palabra misma dice, ¿no? Que 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dios no nos dice, ya pasó mucho tiempo, ya no. Te dice, ¿en dónde nos quedamos? Vamos a seguir adelante. Así que el Señor hoy te dice, vamos adelante, ¿no? Miren cómo el hombre tiene la tendencia de deformar lo que Dios hace, ¿no? Dios proveyó la ley, ¿no? Para que mediante la ley, ¿no? Nosotros pudiéramos acceder también a la salvación, porque la ley es un espejo. La ley es la que nos muestra que está sucio, pero lo único que nos puede lavar es el agua, que es Jesucristo. La ley dice que no debemos mentir. ¿Alguna vez alguien ha mentido? Todos, ¿no? Ya el espejo de la ley nos hizo ver que estamos sucios y que necesitamos al Redentor. Por eso la misma palabra en Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que cambia el sencillo. Y esto de verdad me abrió los ojos, porque la ley dice que Jehová es perfecta que convierte el alma, porque la función de la ley era hacernos ver incluso ahora la necesidad de un Redentor. La ley no traía la salvación, pero estos hombres habían deformado tanto la palabra de Dios que pensaban que mediante el legalismo, mediante el cumplimiento cabal de la ley, se podía acceder a la salvación, ¿no? Se negó por eso el sacrificio de Cristo para muchas personas, ¿no? Se deformó todo el evangelio. Pero el Señor nos recuerda, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, porque es usada como un espejo que nos hace ver la necesidad de Jesucristo. El legalismo lo que trae es pura condenación. Porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley al 100%. Por eso que necesitamos al Redentor, a Jesucristo en nuestras vidas. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.